Imaginen un país cuyo mayor aporte en la Segunda Guerra Mundial fue perseguir alemanes en su territorio y venderle café a los aliados. Algo curioso que realmente pasó, y pasó en Costa Rica, un país americano. Así que para poder hablar de esto y muchas otras cosas más, les voy a hablar sobre la historia de Costa Rica, desde sus primeros pobladores hasta la República. Para comenzar a hablar de la historia de Costa Rica, deberíamos hablar sobre sus pobladores. Específicamente sobre sus primeros pobladores, lo que nos situaría entre el 10.000 a 8.000 a.C., cuando cazadores recolectores del norte migraron hacia Centroamérica en busca de la megafauna, para poder así alimentarse. Creo que no te puedes ir hoy sin gritar un tengo hambre para toda la gente. ¡Tengo hambre! Cuando se comenzó a dar el fin a la última glaciación entre el 9700 a.C., los pobladores ya establecidos en la región de Costa Rica se vieron brutalmente afectados, dado que ya perdían prácticamente lo que sería la flora y fauna a la que estaban acostumbrando, tratando así de practicar y mejorar sus tácticas de agricultura, consiguiendo de esa manera tácticas rudimentarias. Recién fue entre el 2000 a.C. cuando el cultivo ya estaba lo suficientemente avanzado como para que comenzaran a pensar que sería mejor idea quedarse en una casa en vez de seguir caminando. Morning, teacher. This is my house. This is my dog. Ya entre el 500 a.C. y el 300 después de Cristo comenzarían a aparecer lo que serían los caciques, figuras centralizadoras del poder con el principal objetivo de evitar la anarquía. Se encargaban de hacer intercambios, de liderar ejércitos, de liderar políticamente, de ser jueces, prácticamente eran los mandamás. Hasta cierto punto, no tenían el poder absoluto de hacer lo que se les dé la gana. Y fue ya entre el 300 después de Cristo y el 800 que el sistema cacical ya estaba establecido, era un hecho total. Existía un cacique principal con poderes sobre otros caciques secundarios que no podrían desafiarlo, dado que ese cacique principal tenía una ciudad más fuerte y con más poder que esos otros caciques secundarios. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. No mames. Usaré mis nuevas habilidades para traer paz y armonía. Con algunos cacicazgos ya establecidos y mejorando económicamente como serían los del Nicoya, los de Huetar o de Talamanca, la situación en Costa Rica parecía próspera, mejoraban sus pueblos, aumentaba la población. Sin embargo, en el momento que sujetos vestidos de metal, con ideas muy europeas sobre la redistribución amable y nada forzada de riquezas llegaron a la región, comenzaría lo que fue la conquista de Costa Rica, lo que fue un proceso lento y difícil para los españoles. Creyeron que sería algo rápido, pero subestimaron la geografía y la resistencia indígena, provocando así que varias expediciones terminaran en total fracaso. Resistiré, nadie. coño. Desde 1522, expedición tras expedición lanzada a Costa Rica terminaba en fracaso. Los pueblos que se creaban por los españoles eran destruidos o abandonados. Los líderes expedicionarios eran ejecutados por los propios indígenas que nunca se sometieron. Sin embargo, para 1562 una figura aparecería, una figura que conquistaría Costa Rica no solo con guerra, sino también con diplomacia. Usó la diplomacia y alianzas con los caciques, evitó conflictos directos con ellos, fundó Cartago en 1563 y consolidó el poder español en la región del Valle Central de Costa Rica. Sin embargo, su historia terminó en 1565, cuando moriría en un naufragio, cuando su barco regresaba de España. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Tras su muerte, varios españoles optaron por abandonar la región, debido a los ataques nuevamente de los indígenas, y fue cuando Perafán de Rivera asumió el poder que se volvería a consolidar cierto poder español en la región. Él aplicó un sistema de repartición de tierras sin encomiendas. Ya para 1570, los españoles controlaban algunas partes del territorio. La resistencia indígena seguía, pero con la caída del cacique Garavito, el cual desapareció en 1573, la resistencia perdió gran liderazgo, provocando así que los españoles comenzaran el periodo virreinal. Mientras la conquista avanzaba, los españoles se decepcionaron por la falta de riquezas, por lo que decidirían que la agricultura sería la principal fuente de riqueza en la región. Sin embargo, había un poco de falta de mano de obra, dado que varios indígenas todavía no se llegaban a someter del todo.
especial en la región de Talamanca, provocando así que en menor medida se trajera mano de obra esclava. Algunos de los principales productos que se cultivó en la región sería el cacao, el maíz y el tabaco. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Durante el siglo XVII en Costa Rica se sufrió ataques de piratas ingleses y zambos mosquitos, afectando la seguridad y economía de la región. Ya en el siglo XVIII, con los Borbones en el poder, se realizó un censo en 1778, revelando que la población indígena se redujo al 12%. Para 1808, cierto personaje que probablemente nadie conozca llegaría a la península ibérica, invadiéndola y expandiendo ciertos ideales en toda la región de América. Fernando VII retomó el poder, sin embargo, la marca que dejó Napoleón ya estaba hecha. En 1821, la Capitanía General de Guatemala declaró su independencia, por lo tanto, Costa Rica ya era independiente. Costa Rica como nación independiente fue, en resumen, 4 ciudades peleando por el poder: Cartago, San José, Heredia y Alajuela. No lograban ponerse de acuerdo, y aunque algunas compartían ideas, al final cada una salvaba su pellejo. Ahora sí viene lo chido. Diciembre del mismo año se firmó el Pacto de Concordia, una especie de constitución provisional para calmar las aguas de la región. Pero esto solo aplazó lo inevitable, un conflicto bélico entre las 4 ciudades más importantes de la región de Costa Rica. Así fue que en 1823, con una nueva Junta de Gobierno Superior, en su mayoría liberal, que aún no juraba lealtad del todo al Imperio Mexicano, que Cartago y Heredia se alzaron en armas y tomaron el gobierno. San José y Alajuela se opusieron firmemente a esto y enviaron un ejército republicano a restaurar la situación, empezando así la Primera Guerra Civil de Costa Rica. El 5 de abril del mismo año, en la batalla de Chomogo, los republicanos vencerían a los imperialistas, tomaron Heredia y sofocaron el movimiento. Con la victoria de los republicanos, San José se consolidó como la ciudad más importante y poderosa de Costa Rica, siendo declarada capital de esta misma. Luego, ya entre 1825 y 1838, Costa Rica en teoría formaba parte de la República Federal, pero me andaban más a su bola, ignorando muchas órdenes del gobierno federal y hasta manejando su propia moneda. El 35 se implementó un sistema llamado la ley de ambulancia, en donde la capital debía rotar entre 4 ciudades. Sin embargo, era un sistema poco profesional, provocando que San José gritara prácticamente que ya basta. Derrotó Cartago y eliminó el sistema de capital rotativa, esto en la Guerra de la Liga, siendo la Segunda Guerra Civil vivida en Costa Rica. En 1838, Braulio Carrillo, presidente de Costa Rica, decidió declarar la independencia de la República Federal Centroamericana, dado que esta estaba colapsando. Tras eso, tomó medidas para modernizar el país y fortalecer el gobierno. Sin embargo, en 1842, Francisco Morazán llegaría a la región, y mediante el apoyo de los militares, y dado que Carrillo no quería un derramamiento innecesario de sangre, obtendría el poder. Sin embargo, su poder fue mífero, dado que terminó fusilado en septiembre del mismo año. Tras la caída de Morazán, Costa Rica vivió años de inestabilidad, con golpes de estado, entregas de poder y luchas entre facciones. Finalmente, en 1849, Juan Rafael Mora Porras llegó al poder, iniciando un periodo de modernización y desarrollo económico. Mora apostó por la exportación del café, impulsando la construcción de carreteras y puestos para facilitar el comercio. El mayor desafío de su gobierno lo vivió en 1856, cuando un aventurero estadounidense llamado William Walker tomó el control de Costa Rica, provocando así una amenaza a la existencia de Costa Rica como estado independiente. Tras una serie de batallas, epidemias de cólera y victorias estratégicas, Walker fue derrotado y se rindió en 1857. ¿Qué? No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Que los militares sacaran a Mora del poder en 1859 comenzó cierto periodo de conflictos políticos. Para 1870 nuevamente volvió a aparecer la estabilidad con Tomás Guardia Gutiérrez al poder, el cual lo logró mediante un golpe de estado, empezando un periodo donde Costa Rica basó principalmente su política en el liberalismo.
economía de Costa Rica siguió creciendo gracias a la exportación del café, pero en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, cerrando mercados europeos y provocando una crisis económica. Para enfrentarlo, Alfredo González Flores implementó reformas fiscales, pero sus medidas generaron descontento y terminaron en represión política. El país intentaría regresar al modelo liberal, pero esto solo empeoró la crisis económica, principalmente tras la Gran Depresión. En 1940 Costa Rica inició un proceso de modernización que culminó con la Guerra Civil de 48 y la abolición del ejército en el mismo año. Desde los años 80 ha mantenido una relativa estabilidad política y económica, convirtiéndose en una de las democracias más sólidas de América Latina. Si te gustó el video, dale like y sub. Comenta qué otro país quieres que hable y comparte el video con tus amigos.